Vargas, encantado de recibirte en el programa Retos Siglo XXI. Bastantes retos tenemos. Sí, don Jorge, muchas gracias. Nuestra gratitud por la invitación a su programa tan prestigioso. No. Yo creo que es muy importante hablar de lo que está viviendo el sector agrícola con la situación actual de la bendita reevaluación del colón. Y hay una política que no comprende uno del Banco Central, aunque hay algunas noticias buenas, ¿verdad? Pareciera como que ya están entendiendo qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Se está perdiendo empleo, que es lo peor, ¿verdad? Las empresas agrícolas están sufriendo seriamente. Y los fertilizantes, los fungicidas, los herbicidas, el transporte, todo está en colones y a costos altos, ¿verdad? Y a la hora de usted liquidar su fanega, no salen los números, porque usted tiene un precio internacional de referencia. Pero cuénteme un poquito más. Bueno, Jorge, a mí lo que me parece es que todas las acciones de la humanidad siempre toman en cuenta y históricamente el desarrollo a través de los paradigmas y a través de las acciones de modelo de desarrollo. El Imperio Romano, el cristianismo, el feudalismo, la Guerra Fría y la apertura y la globalización. Y digamos que Costa Rica en ese último paradigma, si nos vamos un poco más atrás a todo lo que fue el modelo de desarrollo industrial, después viene lo de la agricultura de cambio, y ahí hay otros, volvamos a la tierra, diálogo permanente, el plan 5000 para el año 2000, el triángulo de la solidaridad. Y ya cuando llegamos a tener dos motores de desarrollo, el de la seguridad alimentaria tan importante y el de la nueva agricultura, que tenemos más de 50 años de esfuerzo. Costa Rica solo estaba con lo tradicional, con café y banano, y llegamos azúcar y lácteos para el consumo. Y nos parece que ahí hay mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo, mucha inversión, mucho sudor. Entonces, es muy importante volar con dos motores cuando hay turbulencia. Y ahora hay mucha turbulencia. Esa turbulencia se agudiza con todo lo que fue pandemia, la presa de contenedores, la guerra Rusia-Ucrania, y todavía sigue con los problemas de conflicto en la Franja de Gaza y después que hay que transitar por el Mar Rojo. Entonces, hoy más que nunca, Costa Rica debería de definir una política agropecuaria, precisamente para que esos motores de desarrollo, y que especialmente está fuera de la gran área metropolitana, más hacia las costas y más hacia las fronteras, donde tienen miles de costarricenses ocupados en esas actividades agrícolas. Entonces, cuando nosotros venimos con ese arrastre, con esa condición y tratando de sostener la agricultura, porque en pandemia los mercados siempre estuvieron con productos de calidad y productos frescos. No paramos de producir para la canasta básica alimentaria, pero tampoco dejamos de exportar, aunque tuviéramos que hacer reprogramaciones de las mercancías que estábamos enviando desde Costa Rica a cadenas de supermercados o a bodegas de café. Continuamos, pero ¿a costa de qué?
Y entonces sí, se ve un crecimiento de las exportaciones, se ve como muy normal las raíces, los tubérculos, las hortalizas, los granos básicos, los lácteos, la parte cárnica en los mercados. Pero eso tiene un costo. Y cuando se viene la apreciación abrupta del colón, eso nos cambia todo el panorama. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un país muy caro para exportar. Ese tipo de cambio agudiza ese costo para poder exportar. Pero se vuelve muy barato para importar. Entonces, esas son las dos cosas que debemos tomar en cuenta. Y no es de recibo, es inaceptable, es desafortunado. Y podíamos seguir, para no ser groseros, dándole una respuesta a palabras mal puestas, mal dichas y ofensivas. A un sector que es uno de los bastiones de la economía nacional. Entonces, vamos a ver cuál es el impacto a una actividad con nobleza, como la actividad cafetalera, una actividad de más de 200 años. Y cuando uno dice 200 años, no es romanticismo, es 200 años, tenemos un poquito más de 200, estamos hablando de más de 200 cosechas. Entonces, esa cosecha no es una casualidad. O sea, hay que sembrar la mata, hay que cuidarla, hay que regularle sombra, hay que apodarla, hay que recolectar el café, hay que beneficiarlo, hay que tostarlo, hay que ponerlo en el mercado. Entonces, eso es toda una cadena de productores, de beneficiadores, de tostadores y de exportadores. Entonces, ese es un impacto muy grande. Y es tan grande que nos tiene en una condición sumamente crítica. Y cuando decimos crítica, tenemos que decir que es crítica para miles de familias, más de 27,000 familias, en cantones donde la economía se sustenta en ese grano de café. Cuando usted llega al Valle de Los Santos, en Dota, en Tarrazú, ahí no hay otra cosa más que café. Y digamos que un poquito de aguacates que también se ven afectados precisamente por el tipo de cambio, porque Costa Rica es sumamente barato para importar. Y esa importación, sí, hay ganadores, gente que está haciendo clavos de oro, porque eso no se le está trasladando tampoco al consumidor, No. porque la bolsa siempre va un poco más vacía cuando vas al supermercado. Pero entonces, esas familias de esas regiones, que es en Pérez Celedón, que es allá en el sur-sur, que es en Turrialba, un poquito en las partes altas de Guanacaste, pero también es en el Valle Central y en el Valle Central Occidental. ¿Y cuáles son los efectos? Por tipo de cambio, en la cosecha 22-23 se perdieron más de 30,000 colones por fanega. Y en esta 23-24 le podemos andar por 25,000. Eso quiere decir que la pérdida por tipo de cambio significa más de 55,000 colones. Un productor de 100 fanegas que es muy pequeñito y que el 80% de los productores de café están por debajo de las 100 fanegas, esas 100 fanegas significan más de 5,5 millones. Digamos
que por la estrechez que hay en los márgenes de utilidad en la agricultura, y no solo en en la de café, en todas las actividades agrícolas, los márgenes son muy estrechos. Entonces, esa es la plata para comer mientras viene la próxima cosecha, y también son recursos para alimentar la mata. Lo grave de esto es que con ese arrastre tan pesado de pandemia para acá, y los productores, ¿qué es lo que hemos hecho? Reducir el consumo del alimento. Claro, reducir todo, pero también no dejar de invertir, porque Sí. si no invertimos, estamos quebrados, todavía peor. Pero ya ahora sí llegamos al límite donde la política monetaria y la política cambiaria nos está ahogando. Pero lo más terrible es ver cómo todo apunta a un cambio de modelo que ha costado tanto construirlo, don Jorge. Usted fue parte de la construcción de ese modelo. Todo Costa Rica ha sido parte de eso. Entonces, 40 años. Sí, derrotar ese propósito. Bueno, la pregunta es, ¿de qué va a vivir la gente? Sí. ¿Cómo vamos a continuar? Sí, vamos a dejar abandonadas las tierras. Si hoy tenemos problemas de seguridad gravísimos, imagínese usted los terrenos de Costa Rica abandonados, hechos charrales, los agricultores, hombres y mujeres totalmente arruinados por una terquedad de una junta directiva, de un presidente del Banco Central, y que no es cierto cuando el presidente de la República dice que eso es territorio del Banco Central, y que él no puede en eso incidir en nada. No, esas políticas no se sostuvieran si él no está detrás de esas políticas. Entonces, de ahí esto todavía es más grave. Me parece que hay algo muy importante que uno no debería de mencionar. Un grupo de empresarios costarricenses que ha estado firme, manifestando lo que viene, lo que está sucediendo, no lo que viene ya. Sí, pero es que vienen cosas peores, don Jorge. Claro. Vienen cosas peores. Entonces, esa insistencia y también de buenos economistas con un buen análisis, y estamos claros que el Banco Central tiene suficientes herramientas para buscar ese equilibrio entre inflación y producción, pero hay una terquedad de que eso no importa, de que eso no me toca a mí, y las consecuencias son muy graves. Creo que el sector productivo está generando una gran conciencia, y seguro va a venir algo más que estas manifestaciones que se han venido dando. Bueno, y por ejemplo, la Fed, que es el banco central, digamos, más poderoso del mundo, que pertenece a Estados Unidos, él se preocupa por el empleo y la inflación. Pero tiene las dos, o sea, las dos políticas, la monetaria y sobre todo la parte, digamos, de tipo de cambio, son lógicamente herramientas que tiene que tener el Banco Central. Pero el Banco Central maneja el 70, el 80% del tipo de cambio de este país. Y ellos subieron la tasa política monetaria de 0.95 al 9%. Y y tenemos ahora, no tenemos inflación, tenemos una contracción, una deflación, pero es una contracción de la economía. Sí, claro. Y ya son varios meses. ¿Y por qué?
no podemos actuar, porque tienen un pensamiento distinto, porque ninguno está en el sector productivo viendo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y la angustia y el empleo. Esos son los grandes cambios que hay que hacer. Lo más importante es el empleo. ¿Y quién genera el empleo? El sector productivo. Sí, definitivamente. Los empleados públicos. Uno no puede taparse un ojo. Así se ve menos. Hay que tener los dos ojos bien abiertos. Entonces, sí, mantener una inflación aceptable, pero con un empleo robusto, es diferente. Aquí el empleo ha ido en picada, en barrena, y va a haber más desempleo, porque el sector productivo, sí, paga planilla, paga empleo, genera desarrollo, genera divisas, genera comida. Eso es muy importante, entendiendo de que no hay nada más importante que la comida y el abrigo. Y estas políticas le niegan a los costarricenses comida. ¿Por qué? Porque genera desempleo. Una familia desempleada no puede comprar. Y entonces, sí, esos son los efectos más graves. Pero sí, si usted lo que quiere es que el gobierno mundial le reconozca algo y que una opinión que se diga que Costa Rica es el jaguar latinoamericano. Sí, seguro los que prestan plata a Costa Rica y que le pagan intereses tan altos, porque la tal política esa, de endeudarnos en dólares. Ah, sí, al 8 y al 9%. Sí. Sí, claro, invitar, venga, todos los capitales golondrinas. 30 años y sí, la claro. especulación que hay de capitales que bueno, llegaron. Es que esos ganaron demasiado y van a seguir ganando. Sí. ¿Pero a costa de qué? O sea, esa factura... Es que uno puede atraer capitales y es lógico. Estos capitales se mueven, pero se mueven por rentabilidades. Si aquí hay una oportunidad de hacer una buena rentabilidad, me vengo para acá. Me salgo de Estados Unidos, que está pagando tal vez el 2% en un depósito, menos del 2% en dólares, y me vengo aquí y me doy cuenta que puedo ganar un porcentaje muy interesante. Y comienza esa especulación. Y ahora lo que hay que hacer es revertir todo eso. Sí. Pero para eso el gobierno tiene que estar, y el Banco Central, claros. Nada de que, no. Si hay que bajar la tasa de política monetaria más aceleradamente, pues que lo hagan. Que se pueden ir capitales para Estados Unidos. ¿De cuánto hace que ¿Y para qué necesitamos 13,000 millones de dólares aquí? ¿Cuánto hace que se hizo la última conferencia de prensa pidiendo eso? O sea, que se revisara la parte de intereses, el valor del dinero, que es sumamente alto, y lo que han hecho últimamente es bajar, pero eso no tiene significación. No, y el sector privado está pagando altos intereses en los bancos. Sí, claro. Altos intereses en muy los bancos. Recibe la plata relativamente baja, pero también aumentaron del 13 al 15, ahí recogieron en el encaje legal, ahí recogieron un montón de millones de dólares también. Y nos habíamos endeudado con 1.200 millones del FLAC, y por dicha ahora lo pagaron, pero duraron mucho. Tardíamente, pero ve el impacto. Es que cuando estamos hablando de agricultura, de exportación, aquí estamos hablando de café, estamos hablando de banano, estamos hablando de piñas, estamos hablando de raíces, de tubérculos, de hortalizas, de frutas, de follajes, de lácteos,
de carne, de todo, pero además está golpeando al turismo fuertemente, pero está golpeando también al transporte, eh, la movilidad de todos nuestros productos a los mercados internos y a los mercados externos. Entonces, esto no es suficiente para ponerle atención y por lo menos ser prudentes en las opiniones sobre ustedes. Se han ganado mucha plata. Claro. Cambien de actividad. Cambien de actividad. Vendan chicles ahí. Sí, claro. Cuando a uno le dicen de cambio de actividad, nosotros podríamos decir que cambiemos también de ministro, porque no tiene la capacidad para ayudar a resolver una situación que está impactando la economía del país y que va mucho más allá. Hoy hay productores y tenemos casos de productores en la actividad cafetalera, porque a esto hay que ponerle el rostro humano también. Ese productor que venía con ese arrastre, que tenía que atender la mata de café y la familia, que siempre hace una prenda para asistencia de la mata de café. Esa prenda es plata que debes y que tenés que liquidar. Sí, claro, porque comprometiste ese pitillo de café, esa florea que pronto va a venir y que después a la hora de entregar te van a dar menos colones. Claro, y porque también hubo un impacto de la caída de los precios internacionales y además de eso, los diferenciales Costa Rica, el más del precio de referencia, la Bolsa de Nueva York también, con problemas de cambio climático, que se te vinieron unas lluvias exageradas y que la recolección también aumentó. O sea, un beneficio que en esa cosecha anterior hizo un adelanto de 60,000 colones. Ese productor tuvo que pagar 1.500 por la recolección. O sea, casi $3 por recolectar una cajuela de café. Eso significa 30,000 colones. 30,000 de la recolección y 30,000 de pago a la prenda que había hecho. O sea, no le queda nada. Y entonces en el hogar le dicen, ¿por qué es que la bolsa viene tan vacía del supermercado? No es que vos estás cogiendo café. ¿Verdad? Entonces, sí hay hasta conflictos ya, pero para que veas qué es lo que está sucediendo. Pero eso va en escala. El que tiene más pierde más. Y aquí no hay actividad que se salve. Se tiene que, el piñero tendrá que poner más cajas, el bananero más cajas, lo de los follajes más, para pagar la planilla. O sea... bueno, y además todos los agroquímicos y todo subió. Porque, bueno, es que eso también, por eso es que hablábamos, don Jorge, del arrastre. Y ni qué decir si nos devolvemos antes de la pandemia. Sí, digamos, al 2014. O sea, hoy tenemos un tipo de cambio de menos del 2014. 2010. Del 2010 con un aumento de costos. Con costos de hoy. Sí. Bien, entonces, antes de la pandemia, usted podía conseguir un saco de fertilizantes de 13,000 colones, urea a 11,000, y en pandemia llegó urea a valer más de 50,000 colones. Vimos casos en Monterrey de San Carlos a 55,000. Entonces, con lo que usted hacía una fertilizada,
en época de pandemia, antes de, usted hacía las 4 fertilizadas con el mismo precio, con el mismo costo, perdón. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, de ese es el impacto que estamos hablando. Muy serio. Muy Me serio para tiene dar preocupado, respuestas, sí. respuestas tan irresponsables como sálgase de la actividad. Sí. Como si fuera una actividad que tiene ya 2 siglos, que fueron los pioneros en la exportación de este país, que significa la democracia de este país y la estabilidad social de este país, que todo el soporte de nuestra estructura, y por eso el café está en todas partes, hasta en el Teatro Nacional. Sí, es que... Yo estuve en Cafesa muchos años. Sí, y yo sí, viví cuando estaba en Uruca. en Uruca. Sí. Yo lo recuerdo a usted en esa época, cuando también eran distribuidores de fertilizantes, Sí, ¿recuerda? sí, claro. Sí, claro. Y teníamos Sí, ahí conocemos todas las fórmulas. a Lecano y a Sí. todos los ingenieros, y a don Víctor se llamaba. Y montamos el primer laboratorio ahí de suelos y dábamos mucha asistencia técnica. Y bueno, y logramos mejorar mucho la competitividad porque hacíamos fórmulas más apropiadas a cada terreno. Más ajustadas a... Y yo también sufría el problema cuando venían las angustias porque el precio se cayó porque Brasil produjo mucho, Colombia produjo mucho, pero ya aquí se cae el precio por una mala política monetaria y tipo de cambio. Es que estás tocando algo que me parece que es muy importante. Has mencionado las angustias. Las angustias siempre van a estar y siempre tendrás que estar dispuesto a luchar. Y nosotros sí hemos demostrado poder de resistencia. Somos sobrevivientes. Pero cuando decís Costa Rica y decís Brasil, bueno, vea las apreciaciones de el dólar frente a la moneda brasileña. Cuando están muy aterrados de café, lo que hacen es devalúan su moneda y los productores sacan unos millones de quintales. Eso lo estamos viendo, porque yo soy parte de una comisión de ventas y nosotros hacemos cada 8, cada 15 días nos sentamos, no a vender café, a hacer análisis de mercado. Entonces vamos viendo todas lo que hacen los productores y los gobiernos en el mundo sobre los productos agrícolas. Entonces, interesante. Sí, es muy, muy, muy interesante toda la información que dan los estudiosos de los mercados. Entonces, sí, nosotros vemos desde las cosechas brasileñas hasta toda la producción del mundo y las tendencias, que precisamente lo que se dio en pandemia del disparador de los costos de producción y el que podía un poquito compraba algo más con el temor de que podría haber una gran escasez, precisamente porque en China e India las grandes empresas, las grandes industrias estaban trabajando a medio vapor. Pero ¿qué fue lo que pasó con los tostadores, con las bodegas de café? Bueno, ellos empezaron a sentir también eso. Entonces empezó a darse que hubo más demanda que consumo y llenaron sus bodegas. Por eso es que en Costa Rica el año de comercialización, porque es diferente el año de cosecha que el año de comercialización. Sí, claro. Y en el año de comercialización, precisamente por la baja demanda, el Instituto del Café hizo una ampliación de un mes más, o sea, no fue un año de comercialización, sino 13 meses. Debería de haber sido un quinto trimestre
para tener más chance de poder colocar esos cafés en el mundo, porque también el café se va envejeciendo y cuando se va envejeciendo te empiezan a decir que ese cafecito está cansado y que ya no está la tasa que vos habías pactado, tal vez una tasa a 85 y ya la tasa te está dando 80, 81 y entonces ya tenés que hacer una negociación y modificar el contrato y rolearlo y son todos los problemas, pero con esos problemas hemos vivido. El problema aquí de fondo es tipo de cambio. Nada más. No, además hemos evolucionado en tecnología, en innovación, en mejoramiento de todo. Sí, claro, y estamos haciendo cambios. Y hemos logrado premios a nivel internacional y eso es muy importante. Bueno, Guido, es un placer. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No hay que aflojar. No hay que aflojar. Y hay que esperar. Hacemos un llamado a todos los agricultores, hombres y mujeres, que hay que luchar por todo lo que niegue nuestra existencia y que lo vamos a hacer. No nos vamos a quedar así. No. Bueno, muchas gracias.